tema menos, un tema más para vuestro examen. Eh, Como ustedes saben, el traumatismo vértebro-medular es un tema que es recurrente en los hospitales. Yo creo que todos los que han rotado hasta ahora han visto temas relacionados. Entonces, aguante un toquecito, entonces, están llamando. Ya, chamacos, ahora sí, soy todo vuestro. Entonces, es un tema bastante recurrente. Las emergencias es un tema que ustedes saben manejar. O sea, ¿para qué? Uno, para hacer el diagnóstico y referirlo, porque en toda vértebra no hay mucha ciencia, ¿ya? O sea, si está lesionado, lesionado está, y así lo operemos, no va a mejorar. Y si no está, pues que la idea es operarlo bien para que no se deteriore más, ¿no? Los términos de trabecutomía es compresiva, de fijación entre 24 horas, ayuda a la recuperación, puede ayudar, pero no hay nada concluyente respecto a que tengas que es una emergencia. Idealmente debería ser por un tema de que pueda movilizarse más rápido y evitar, por ejemplo, atrofias y demás, ¿no? Ponemos la imagen de Christopher Reeve porque, a pesar de que él interpretaba a Superman y era un actor muy famoso, sufrió una lesión de este tipo, ¿no? Vamos a ir viéndolo posteriormente. Ya el TBM como definición es una lesión traumática del raquis y la médula espinal que resulta de algún grado de compromiso, sea transitorio o permanente, de las funciones neurológicas. Ya es la definición de la American Spinal Injury Association. Ese es el problema de la equitación, por ejemplo, ¿no? Hay muchos problemas en temas de equitación. Hay muchas lesiones que se dan y los pacientes pues quedan mal, como es el caso de Christopher Reeve, ¿okay? Que al final de sus días terminó como aquella imagen, ¿no? O sea, comunicándose por su maquinita y ahí apenas moviendo. Es bien triste ver este tipo de cosas y a veces en un contexto social como el nuestro, donde el paciente, por ejemplo, es la punta con gate, operarlo para que no se muera y quede así es pues complicado porque va a ser una carga. Pese a eso, eh, el tema social, el tema de no ayudarle de alguna manera a recuperar su salud, es un tema bastante controversial. Pero si es un paciente cuadripléjico que ya está con mal patrón respiratorio, a veces no vale tanto la pena operarlo porque pese a que tú lo operes, o sea, y entiéndase de operarlo como que gastas tiempo del anestesiólogo, gastas materiales que el CIS lo compra a través del Estado. El paciente muchas veces entra a ventilador y luego ya no sale. Ya, entonces ese es un problema. ¿Ya? Entonces el TBM es una lesión de origen traumático que va a comprometer la columna vertebral y su contenido. Hablemos de la médula espinal. Más la limitación para la capacidad de enviar y recibir mensajes, estamos hablando de la médula, o sea, de que el centro
del CPU, que es el cerebro, pueda mandar los mensajes al resto de órganos, ¿no? Háblese músculos y entienda así como miembros inferiores y superiores, lo cual va a conllevar un deterioro de la sensibilidad, control motor, función vegetativa y reflejos. Como les comentaba a otros compañeros que están rotando, el tema, por ejemplo, de la falta de control de esfínteres ya es un factor independiente de mal pronóstico, ¿no? En cuanto a la epidemiología, va a llevar una elevada mortalidad, porque el paciente de un tema, por ejemplo, lumbar no va a morir, pues va a quedar pléjico. La incidencia mundial va entre 50 y 60 por millón de habitantes. La edad más frecuente es en gente entre 25 a 35 años, o sea, gente que está en una buena edad, ya sea, por ejemplo, por temas automovilísticos o también caídas, ¿ya? En nuestro país se ve mucho el tema laboral. O sea, hay gente que, por ejemplo, voy a arreglar mi techo, ¿no? Entonces va a arreglar su techo, está pintando su casa porque no quiere gastar no sé, un dinero o no tiene dinero para que se lo pinte en su casa y se cae por la escalera, ¿ya? El sexo predominantemente es el masculino, pues, obviamente nosotros somos los que usualmente hacemos este tipo de trabajos. Bueno, esto es una cuestión que todos saben, ¿no? Mayor altura, mayor gravedad. Ya les dije que no es lo mismo que un paciente se haya caído mientras estaba en la ducha, a que se caiga por el cuarto piso. Si se cae el cuarto piso, lo mínimo que estamos obligados a hacer es una tomografía de cerebro y una tomografía de cérvico dorso lumbar, incluso abdomen y torácica, para descartar algún tipo de patología. Ahora hablamos de un hospital 3.1 como es el regional, que tiene tomógrafo y tiene resonador. Si hablamos de un hospital 3.1 tipo Lorena que no tiene, pues que es más limitado. Ahora me dirán ustedes, ¿por qué cretino? O sea, les dice a Lorena que no tienen, pero ellos resuelven más, sí, pero resuelven más algunas cosas que ellos quieren. Entonces, ahí también se nota el hecho de que qué tan importante es que le hagas ese rato. O sea, para el tema de columna, como les vuelvo a repetir, la prontitud, lo que se creía que tienes que operar rápido para que esté mejor, se ha desmitificado un poco, y lo que sí nos puede ayudar en el tema de que sea más sensible y más específico, el tema es descartar no traumas abdominales cerrados o traumas torácicos, ¿no? El 60% va a comprometer la región cervical, seguida de la región toracolumbar, ¿ya? Esto es relativo, porque en nuestra realidad, por ejemplo, la mayor parte de lesiones son lumbares, y seguidas de las cervicales y luego las torácicas, ¿no? En etiología, accidentes de tránsito un 50%, caídas, temas deportivos como equitación, boxeo, por inmersión en aguas poco profundas, ¿no? O sea, en vuestros charcos que ustedes se paran tirando, puede llevarlos a tener fractura, especialmente en la parte cervical, ¿no? En cuanto a la anatomía, creo que ya todos los que hemos rotado han tenido plenty of this, en el sentido de entender cuál es la raíz nerviosa, cuál es la médula, cuál es la estructura de la vértebra en general, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces cuando hay compromiso, por ejemplo, de la apófisis espinosa, apófisis transversa o caries articulares, no hay mayor problema porque eso se rompe y es más, se medio que se abre. Ya, el problema es cuando hay una fractura a nivel del cuerpo y ese pedazo de fractura, ese pedazo de hueso ingresa al canal medular y es lo que produce la lesión. Y per se también puede producir incluso una contusión, ¿ya? Mientras más alto sea el nivel, más riesgoso es, ¿sí? Mientras más bajo sea, probablemente va a causar menos daño, ¿cierto? Ya, esa es parte de estructura, lo que ya hemos hablado, por ejemplo, del ligamento amarillo anterior, ligamento amarillo posterior, ligamento longitudinal, perdón, el transverso. Lamentablemente estos meses no ha habido mucha patología de columna y por la limitación de ingresar a sala ha sido un problema. Esperemos que haya más pacientes de tránsito ahora en mayo y junio y que lleguen pues, más pacientes con TBM para operar, ¿ya? En el tema del disco es importante entender que hay el anillo fibroso, el núcleo pulposo, ¿no es cierto? Eso ya para el tema degenerativo que lo vamos a ver en el programa de la siguiente clase. Elementos que pueden ser comprometidos, obviamente el elemento óseo, los nervios por una conmoción medular, una contusión medular, una sección anatómica, una lesión radicular. Ya al romperse el hueso puede dañar el nervio, como ven acá, por ejemplo, una hernia, miren cómo aprieta el nervio. Creo que todos los que hemos rotado hemos tenido la suerte de alguna manera de que se les explique y ustedes vean la estructura en la resonancia, ¿no es cierto? En cuanto a vasos sanguíneos, por ejemplo, miren este hematoma. O sea, en este tema, por ejemplo, puede ser traumático, muchas veces también se da por punciones lumbares.
cuando le hacen, por ejemplo, la anestesia epidural y ese tipo de cosas, puede producir hematomas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes están rotando, no sé, gineco, y hay una paciente que le va a hacer cesárea. Le han puesto la epidural, todo bien con la cesárea, y después de la cesárea, cuando ya está en su cama, la paciente comienza a sentir dolor y pierde la movilidad de los miembros inferiores. Lo mínimo que ustedes están obligados a pedirle al toque es una resonancia, para ver si no hay o hay un hematoma epidural, y si fuese el caso, se tiene que evacuar inmediatamente, ¿ya? Lesiones fibrocartilaginosas, protrusión del disco intervertebral, que puede darse de manera traumática, o hipertrofia de ligamento amarillo, que eso es a posteriori. En la parte de fisiopatología, una vez más, lesión neural directa, injuria arterial y lo que lleva a reacción secundaria, ¿no? Lesión de células, cambios en concentración de sodio, ruptura de la barrera hematoencefálica, inflamación y disminución. Lo cierto es que con la descompresiva muchas veces no se puede hacer mucho con esto. Ya recordemos la fisiopatología con la compresiones a nivel medular, el pronóstico es 50-50. Y lo que conversamos como tu compañero hoy día, si es un shock medular, el pronóstico a veces es mucho mejor. ¿Ya? Una vez más, lesión medular primaria va a ser por ruptura mecánica, compresión, contusión, rotación o abulsión. Eso nos va a dar más o menos la clasificación del tipo de AO. Una lesión penetrante por arma blanca que puede lesionar netamente la médula, seccionar el nervio, o simplemente ingresar a través del, o paralelo al hueso y cortar completamente la médula, ¿no? Igual con el tema de las armas de fuego, que puede haber una lesión primaria y netamente, por ejemplo, la bala puede estar ubicada casi externa al cuerpo vertebral o cercana, pero por el calor y la energía del impacto muchas veces o contunde o quema completamente la médula. ¿Alguna de ustedes les han disparado? ¿Nunca les han disparado con un arma de fuego? No, doctor. Bueno, les falta vivir. Cuando quieran me avisan. Ya, entonces, hay temas, por ejemplo, que son bien importantes, como decía, mientras más grande es el calibre, la lesión es mayor. Como el profesor Charles Xavier, ¿no? Que le queda paralítico. En lesión medular secundaria vemos lesiones vasculares, no netamente que se dañe la arteria. Una lesión bien importante es la arteria auricular magna o arteria de Adam Kiefer. No hablo sueco, así que honestamente no sé cómo se pronuncia. Pues lo diremos en castellano, ¿no? Adam Kiewicz, ¿ya? Y pese a que esta arteria es muy importante, también se ha visto desde el punto de vista anatómico que tiene un huevo de variantes, o sea, nunca está ubicada en el mismo lugar. Entonces, decir de que ha sido una lesión ahí, o sea, usualmente se encuentra en región básicamente dorso-lumbar, un poco más alto, un poco más baja. Pero como les digo, la cantidad de variantes anatómicas que se encuentran en esta arteria es bien difícil de identificar. ¿Ya? Cuando hablamos de lesión medular, hablamos de lesión medular completa e incompleta. En una lesión medular completa va a haber parálisis flácida, anestesia completa, alteraciones vegetativas, rotos y cutáneos abolidos debajo de la lesión, shock neurogénico, hipotensión, bradicardia y vasodilatación. Esto es shock, bradicardia y vasodilatación periférica, especialmente cuando son a niveles cervical, ¿ya? Y una lesión incompleta para un síndrome medular anterior, síndrome medular central, síndrome de Bronze-Quart y síndrome medular posterior. Cada uno de estos con sus características diferentes. Ya lo cierto es que a veces es un poco difícil terminar. Es un tema más netamente académico, de semiológico, pero que no tiene ningún tipo de repercusión, por lo menos para mí, al punto de vista de resolución. ¿Ya? En el síndrome medular anterior hablamos de una parálisis motora completa, ¿no es cierto? Las actividades motoras. Pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica por debajo de la lesión. Entonces, si está, por ejemplo, la lesión en D12, por debajo de eso va a estar, pues, definitivamente una disminución de esta sensibilidad, ¿no es cierto? Recordemos que usualmente el nivel sensitivo se da 2 niveles por debajo de la lesión. O sea, si yo tengo una lesión en D10, mi nivel sensitivo es, si tengo una lesión y tengo un nivel sensitivo en D12, entonces probablemente la lesión esta se ubique pues en D10, D11, ¿no? Como el caso del paciente que operamos en la clínica del chico este de la hernia. Ya que lamentablemente no ha recuperado mucho, pero por lo menos ya no tiene dolor, porque cuando había tenía mucho dolor. ¿Ya? Ahora, lo que sí pasa en síndrome medular anterior es esto, ¿no? Que preserva la sensibilidad propioceptiva. El síndrome medular central va a haber trastorno motor más acentuado en extremidades superiores que extremidades inferiores, va a haber retención urinaria,
se va el globo vesical, va a haber disestesias, sensación de quemazón, como dice acá, y trastornos sensitivos que se relacionan a la gravedad de la lesión. Y es lo que hablábamos del síndrome de Bonse-Quart, ¿no? O sea, mitad del cuerpo está caliente y mitad del cuerpo está frío. ¿Cómo les pasa con vuestras flacas? Cuando es ipsilateral puede haber pérdida de función motora, pérdida de propiocepción, y cuando es contralateral, pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica por debajo de la lesión. Es pues raro, son cosas bien anecdóticas, honestamente, como digo, ¿no? En el síndrome medular posterior, por ejemplo, es muy raro, va a haber pérdida de sensibilidad profunda y no otro déficit neurológico, o sea, solo la sensibilidad profunda. O sea, motoramente sensitiva va a sentir, va a mover, pero va a haber en sensibilidad profunda, cuando tú le ajustas para que sienta o le duela, no va a tener. ¿Ya? Efecto de la lesión medular según su localización de la lesión, eso es importante, ¿no? Por encima de C5 es grave. ¿Por qué? Porque puede producir parálisis respiratoria y muerte. Por encima de C4, C5 va a haber cuadriplejía. Entre C5 y C6, paraplegia con preservación de flexión y abducción de los miembros superiores. O sea, va a mover alguito, pero no mueve completamente. Y C6 y 7 va a haber paraplegia. Entienda, paraplegia, no cuadriplejía, paraplegia. Parálisis de muñecas y manos, generalmente con preservación del movimiento de hombros y la flexión del codo. Entonces, sus manitos van a ser así como de monito, que no va a mover tan bien, va a levantar un poco, pero no tiene el movimiento normal, ¿no? Cuando hace 6 y 6. Mientras más alta sea la lesión, más fregado. Hoy día nos ha llevado al hospital un paciente que se ha caído recogiendo sus rocotitos del jardín, que parece medio raro, pues puede ser que hay como 6 metros. Entonces, estaba viejando algo por ahí. Y en cerebro no tiene nada, pero tiene una fractura en C2, que está desplazada a menos del 30%, entonces mueve todo, está conservado, entonces teóricamente debería tratamiento conservador. Ahora, en estas lesiones de tipo C2, cuando la fractura no está tan desplazada, es de mucho mejor pronóstico, está bien mucho mejor, ¿sí, no? Está de más mejor pronóstico el tema de ponerse un collarín o un collarín Minerva, porque los ligamentos deberían alinearlo. En niños va genial cuando tú lo haces solo ortopédico, pero en adultos hay que ver cómo está. Yo honestamente le he puesto el tratamiento conservador, ahora que si uno de mis colegas quiere operarlo, dudo mucho. En este tema, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, si tuviese que haber un tipo de resolución quirúrgica, en Cusco el más indicado por ejemplo sería Marcel, ¿no? Ahora, en mi caso, si fuese un paciente particular, lo que hago es le llamo al doctor Cárdenas, que está en Lima, que es mucho más capo, entonces me aseguro que el paciente salga bien, ya. Ahora, de todas maneras, esa imagen, por ejemplo, a Cárdenas se la voy a mandar para ver si lo que yo creo está bien, ¿ok? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Pinches mudos, macacos mimos. No, doctor. Presente, Adri. Ya. En la evaluación clínica inicial, tenemos que ver el control de la vía aérea, fijación cervical con collarín hasta descartar que haya algún tipo de lesión, control de ventilación y oxigenoterapia, control de hemorragia y evaluación del estado circulatorio, porque ya hablamos de que puede producir hipotensión y demás, evaluación neurológica general para ver si mueve o no mueve, exposición corporal y protección ambiental. Esto en el sentido de que tenemos que descartar que no haya otro tipo de lesión. ¿Por qué es importante la evaluación neurológica según yo? Porque cuando el paciente está en provincia y está cuadripléjico, tú no le puedes decir pues, que lo vas a mandar a Cusco o a Lima para que el paciente camine, ¿me entiendes? O sea, si ya no controla el esfínter, brother, ya fue tu paciente. Ahora, a mí me ha tocado lamentablemente ver pacientes en el hospital que igual, ¿no? O sea, fractura en desplazada, constricción medular en C6, C7, y el colega le dice, no señora, esto hay que operar inmediatamente, pero aquí en el hospital se va a demorar demasiado. Llevémoslo a la clínica y va a caminar, que no se va a quedar parapléjico. Y lo llevan a la clínica, lo operan mal, probablemente. El paciente igual está pléjico y luego le dicen, no, si con el tiempo se va a mejorar, señora, tiene que hacer mucha rehabilitación. Meses después, el paciente viene y dice, y sigue pléjico. Entonces te dice, pero doctor, usted me dijo que iba a caminar. Y le dices, pero señora, ¿ha usado su collarín todo el tiempo o le han quitado en algún momento?
en tu familiar te dice, ay, sí, doctor, el día del cumpleaños de mi mamá le incomodaba mucho y le he quitado el collarín. Entonces, ¿ves, señora? Ese es el problema. Jamás debió quitar el collarín. Ay, se pueden llorar y todo el mundo. Esa es una estafa, ¿me entienden? Ustedes tienen que entender, si un paciente está cuadripléjico, la posibilidad de que recupere es bien yuca. ¿Ya? Es un poco de inmovilización que debe tener, ¿no? Un collarín tipo Filadelfia y a los costados también aseguran vía aérea y listo. Eso es lo que nunca van a ver en un paciente que refieran de periferia. De evaluación clínica y secundaria, ¿no? No es directa e indirecta, evaluación física, evaluación vertebral, lo que hablábamos, por ejemplo, del dandy, de ver si mueve o no mueve, hasta qué nivel mueve, hasta qué nivel siente. Si tú ves un paciente que ya está parapléjico, y dirás, ah, ya, no me las piernas, joder, entonces va subiendo con tu dedito, ¿no? Señor, y siente acá, y le tocas la pancita. No, doctor, y siente acá y le tocas el ombliguito, y va subiendo, ¿no? Entonces, vamos a tener más o menos una idea de dónde puede estar la lesión, pero igual la idea es, una vez más, hacer una tomografía completa para ver dónde puede haber una fractura, y si no hay una fractura, deja de que hay una contusión pidiendo una resonancia. ¿Ya? En cuanto a la evaluación neurológica, es importante ver la fuerza muscular, los reflejos, ¿no es cierto?, tendinosos, y la sensibilidad. ¿Ya? Ahora, lo cierto es que la sensibilidad es muy relativo, ¿no? No le hace sensibilidad profunda, no le hace sensibilidad en el 5 segundo metiendo el dedo por el asno, ¿cierto? Que fueras proctólogo. La idea es de que le preguntes, o sea, siente para atacar. Cuando hace popó, señor, siente, que le llama o simplemente se hace. No, doctor, no siento, te dice, no, solo me hago. Entonces ya, como les vuelvo a repetir, el pronóstico es bastante más reservado. ¿Ya? En valoración secundaria tenemos que ver la exploración global, la exploración de específica en evolución, signos externos en la cabeza, cuello, columna, como por ejemplo laceraciones, quimosis o demás, que nos permita pensar que puede haber algún tipo de lesión más a otros niveles. Exploración motor y sensitiva para ver el nivel de la lesión. La escala ASIA es una escala que nos ayuda mucho. Eh, Yo honestamente prefiero Frankel. Y ahí van a ver por qué en la siguiente diapositiva. Frankel me parece una cosa más sencilla, más fácil de explicar que el ASIA que se ponen pues, así menos exquisitos. Lesión medular completa, lesión medular incompleta, que ya hablamos, ¿no? Síndromes medulares. La relación motora de la fuerza muscular, vamos a evaluarla de 1 al 5. Esta fuerza muscular es la escala de Daniel, ¿no es cierto? Que yo siempre digo Martin, sí, es Daniel, ¿cierto? ¿Por qué dice Martin? ¿Me gustará Coldplay? ¿Mm? Probablemente. Entonces, fuerza muscular, no sé, pues se me ocurre, pueden venir un paciente con TBM, ¿no? Y les describo, un paciente que tiene un movimiento activo sin vencer la gravedad. Entonces, aparte que tienes todo el diagnóstico, ver qué examen le vas a pedir y demás, te diré cuál es tu plan terapéutico, cuál es el diagnóstico, cuál es la escala de Frankel, cuál es la escala de Daniels, por ejemplo, ¿no? Ustedes tendrán que poner todo eso por vuestros 5 puntitos que van a la pregunta. Ya entonces apréndanselo, pinches macacos. La escala ASIA es esta escala, ¿no? A, B, C, D, E. Entonces, para resumir, A, B, E. A, lesión modular completa, o sea, es un nabo. E, ausencia de lesión modular, o sea, normal como ustedes aparentemente, esto por el déficit mental. Y B, C y D son lesiones modulares incompletas, ¿no? Como pueden describir acá. Pero paralelo a esto tienen la escala de esto, bueno, lo leerán. La evaluación de los reflejos, como les decía, cuando por ejemplo hay reflejos ausentes, puede empezar un shock medular. El reflejo bulbo cavernoso no le van a evaluar metiéndole el dedo, ya saben dónde, ¿no? O sea, es bien difícil evaluarlo, pero le preguntarán, ¿no? Ahora, en el tema de la escala de H, como les digo, vamos a ver de un ratito la escala de Frankel, que es mucho más sencilla de evaluarla, ¿no? En el tema cervical, por ejemplo, basta que usualmente la etiología va a ser por una angulación aguda de flexo, extensión violentas y asociada a fractura o luxación. A veces se luxan y es una cuestión bien, bien seria. ¿Ya? Fractura C1 es bien rara, el tipo más frecuente es la Jefferson, está ahí en el anillo C1, mecanismo de compresión, no lesión medular, es muy inestable y puede haber desgarro, ligamento traumatónico. No deja secuelas neurológicas permanentes. Ahora, hay una pregunta que entraba en el INAM. Oh, carajo, perdón, quiero que me quiten esa cochinada. Entonces,
hay este tipo de tratamientos, ¿no? O sea, uno puede hacer collarín, estabilización por 6 a 8 semanas, o sea, solo poner una ortesis, fusión C1, C2, e incluso hay función, por ejemplo, occipito cervical. Cuando tú le metes occipito cervical, significa que el paciente ya no va a poder decir no, 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 porque no va a poder mover su cabecita. Entonces, cuando voltee, va a voltear con el cuerpo completo, ¿no? Entonces, hubo una pregunta en el ENAM hace 2 años, que justo le daba una fractura de este tipo, y preguntaba cuál era el tratamiento de elección. Entonces, muy mal planteado, pero incluso entre neurocirujanos, o sea, el tratamiento es controversial respecto a qué técnica tú puedes elegir o elegir diferente, ¿no? Entonces, es un error. Deme un segundito, por favor, deme unos minutos porque tengo una queja acá. Lo que le ha marcado, Oli. Yo asumo, supongo y espero que hayan visto Game of Thrones. Si no lo han visto, realmente vuestra vida está completamente incompleta. Completamente incompleta. En la fractura del ahorcado, por ejemplo, va a haber un estallido de la anilla en C2, descompresión medular, mecanismo por estiramiento, separa el cuerpo vertebral de los elementos posteriores, y usualmente es eso, ¿no? O sea, esa descompresión medular va a producir un sangrado interno y es lo que va a producir que te mueres, ¿ya? Y hay unos riesgos transitorios porque obviamente ya estás muerto y no vas a encontrar ningún tipo de lesión en un muerto, y el tratamiento puede ser collarín por 2 a 3 semanas cuando hay una fractura de C2. Y es lo que hablamos, ¿no? El paciente, por ejemplo, que hemos visto hace un rato, que les comentaba. Yo le puse tratamiento conservador. Para habrá colegas que opinen diferente, bueno, pero como yo quiero saber más, voy a consultar con mi gente de otros lados a ver qué me dice también, ¿no? Si estoy en lo correcto o no. Según la diapositiva estaría en lo correcto. Miraos. En el caso justo la fractura, ¿no? Miren, por ejemplo, que es la apófisis transversa la que se ha fracturado. En el caso de mi paciente de hoy día, la fractura está acá en la apófisis odontoides. Miren cómo se zafa, cómo se... No hay un estallido real. Entonces hay ortesis, ¿no? Oh, yo ni idea. ¿Ya han firmado la petición para que saquen Amber Heard de Aquaman 2 o no? Nada, no saben la opinión. Es una fractura, por ejemplo, por luxación, ¿no? Y el problema de la luxación es que al luxarse compromete el canal medular. Muchas veces la médula, el, el disco intervertebral sale y secciona la médula. Entonces hay una lesión mucho mayor. Y como les digo, mientras más grande sea, mientras más alta sea, va a haber mayor lesión, ¿no? El mecanismo usualmente va a ser flexión, desplazamiento C1 sobre C2, allá es neurológicos transitorios, no se demuestra afección a un nivel neurológico específico. Ahí te pone el paciente con un grado 15 y moviliza todo. Diagnóstico de radiografía lateral y radiografía transoral. La radiografía transoral es una cosa que ya que ya ha pasado al pasado, así como Acuña, ¿no? Ya ha pasado al pasado, entonces lo que se pide ahora es, obviamente, la tomografía. Ahora está en una apuesta hasta el WIN o en el Lorena, pueden pedir radiografía para más o menos salir de dudas, ¿no? Usualmente el dolor cervical en región posterior alta, la cual, por ejemplo, con el DANDI se va a incrementar, neuralgia occipital, parestesias en extremidades superiores y mielopatía cervical. Es lo que hablábamos en la consulta, ¿no? Es muy diferente que un paciente tenga un dolor cervical y ustedes lo palpen, o sea, le hagan puntos gatillo y encuentren punto gatillo, a que encuentren una mayor afección cuando hacen el DANDI, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante recalcar. Esta rayada transnodal, por ejemplo, honestamente yo nunca en mi vida he visto, y si veo algo ahí no sabría distinguirlo. ¿Ya? En según los tipos puede haber tratamiento, ¿no? Cuando es, miren el tipo de fractura, que es una fractura, por ejemplo, oblicua, y no está desplazada, Oyerín por 10 a 12 semanas. Cuando es una fractura que es longitudinal y no está desplazada, halo osteosíntesis anterior, es una posibilidad. Cuando es tipo 3, igual, fractura de toda la parte inferior, pero no está desplazado, tracción craneal por 2 semanas, movilización ortesis por 3 meses. ¿Ya?
La clasificación de las fracturas vertebrales basada en la presentación neurológica es bien amplia. Hay clasificaciones específicas como el SLIC, por ejemplo, pero lo real es de qué es esto, ¿no? O sea, puede ser por flexión, extensión o rotación. Entonces, ahí no hay mucha ciencia. Por extensión de aceleración, miren, por ejemplo, lo que ocurre cuando usan airbag, ¿no? Cuando tengan un carro Baratelli, ¿ya? Los síntomas de dolor en la parte del dermatoma, cefalea, dolor, parestesia, visión borrosa y probablemente esta paciente no haya sobrevivido, ¿no? Rigidez y dolor en el cuello, entumecimiento en el brazo y manos, síndromes otológicos. Había una paciente que vino hace poco con una hernia en C6, C7, C5, C6, que tenía, por ejemplo, una lesión en la cual la cabeza se le caía, y tenía mucho dolor. Con el colibrí mejorado, pues tiene una lesión bien marcada, y cuando ellos le pide primero que haga movilización de miembros superiores, que leve y haga maniobras de valsalva, y el dolor incrementa, entonces su pronóstico es probablemente va a necesitar tratamiento quirúrgico, ¿no? De acuerdo, respondo que ching. Tratamiento de retención de movimiento con ortésicos, analgésicos, relajantes musculares. Resultado y pronóstico: pacientes con síntomas leves se recuperan aproximadamente en 6 meses, los que tienen síntomas severos continúan teniendo problemas por 18 meses después del daño, estamos hablando de año y medio. Lesión por fuerza de hiperextensión, va a haber hipertensión disruptiva y hipertensión compresiva, lo pueden leer. Ya, esto, por ejemplo, es una espondiloptosis, o sea, cuando el cuerpo vertebral está presente uno encima ya de otro, no hablamos de una espondilolistesis, hablamos de una espondiloptosis. En este caso, por ejemplo, al margen de que no sea cervical, acá ven, ¿no? Sacro 1, 5, 4, 3, 2, 1, 12. D12, L1. Acá probablemente el paciente esté pléjico, ¿no? A mí me ha tocado para pacientes así. Entonces, lo que a veces haces es tratar de estabilizar, tratar de reducir lo más que puedas, pues ya hay una lesión completa. Entonces, ponerlo rectito para la foto a veces es una cuestión netamente de vanidad. La idea es hacer una descompresiva acá para que este hueso no se salga por su espalda y le calme un poco el dolor por lo menos. Daño y hiperflexión, va a haber hiperflexión disruptiva, hiperflexión compresiva, pueden leerlo. Este es un paciente que hemos operado en el Hipólito. Le voy a presentar el caso clínico un ratito. En acá ven, por ejemplo, una espondiloptosis. Este es 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre D1. ¿Ya? Hay protrusión del disco que está metido acá en canal. Lo que le ha ayudado a esta señora es, miren la médula como está acá. Y como tenía esta fístula, ha abierto un espacio que le ha permitido distenderse de alguna manera. Y si bien es cierto, esta paciente llegó cuadriplégica al ingreso, a las 24 o 28 horas mejoró con un cuadro de cuadriparesia. Entonces se le operó y quedó súper bien, quedó caminando. Es un paciente que hemos presentado en la Sociedad de Neurocirugía Peruana, un caso clínico. Entonces, no hay más los síntomas: dolor cervical localizado, dolor cervical irradiado, entumecimiento braquial y alteración de sensibilidad. En rotación, excesiva rotación del torso, como ustedes saben, sus bailecitos de Anita, y moviendo de un lado en contra del otro, flexuración. Flexión lateral, les voy a poner algunos videos para que puedan apreciarlos.
Listo, cuadripléjica la flaca. Si no han visto esta película, es Belleza One a Million Dollar Baby. Es una muy buena película. Y bueno, ya se he spoileado un poco. Continuando con estiramiento, tenemos escena de nuestra fabulosa serie Game of Thrones.
Esa probablemente ha sido de las escenas más hardcore en TV, donde todo el mundo ha aplaudido que cuelgue a un niño de 12 años. Ya, entonces continúa con columna lumbar, va a haber daños en rotación, daños en extensión y flexión, los cuales van a llevar al tema de fractura de columna dorsal, la cual se va a presentar en menos del 10%, de 11.000 daños vertebrales. Es una estadística gringa, ¿no? Que ocurre en Estados Unidos, o sea, poquísimo. Con frecuencia, las fracturas torácicas están agrupadas como toracolumbares, pero la fisiopatología de aspectos clínicos hacen estas fracturas distintas. Las fracturas de luxaciones son causa de lesión permanente. En dorsal a veces no es necesario operar. A veces es necesario solo ponerle su corset y es más que suficiente. Recordemos que la columna dorsal es la parte de la columna que tiene menos movilidad y que es más estable debido a la caja torácica, ¿no? Todas las estructuras que van ahí. En la parte toracolumbar, el concepto de triple columna de Dennis es un concepto que ya es antiguo, pero es bien válido en el sentido de poder entender un poquito la intensidad y el comportamiento. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta hasta acá? Como siempre tan habladores. Lean. La estabilidad espinal va a estar mediada principalmente por el tema no solo óseo, sino también ligamentario, ¿ya? Para hablar de pérdida de estabilidad, hablamos de ruptura de ligamentos y una fractura no consolidada, ¿no? Zonas de hipermovilidad o deformación, como zonas, por ejemplo, dorsolumbares o cervicodorsales, las zonas de charnela, ¿no es cierto? Lo cual va a llevar a una columna inestable. Determinar estabilidad y inestabilidad de una fractura es importante en el sentido de que te tienes que ver qué operas y qué no, ¿ya? Criterios de inestabilidad, la columna vertebral va a haber pérdida de integridad del cuerpo vertebral, pérdida de integridad del ligamento del arco anterior y pérdida de alineación de la columna por angulación o translocación, ¿no? Hablamos del ángulo de Koch principalmente. El desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro mayor a 3.5 milímetros visto en una placa lateral cervical ya es un criterio de inestabilidad. Angulación de un cuerpo vertebral sobre otro mayor a 11 grados en relación a angulación de vértebras adyacentes, subyacentes no lesionada es un criterio de inestabilidad. Diastesis de pedículos, desplazamiento lateral de la apófisis espinosa. Desplazamiento mayor a un quinto del cuerpo vertebral en columna toracolumbar visto en una placa lateral. Y se puede encontrar inestabilidad en aplastamientos mayores del 50% de un cuerpo vertebral. O sea, si un cuerpo vertebral está aplastado más del 50%, ya es una columna inestable y va a necesitar cirugía. Criterios radiológicos sugerentes de inestabilidad de la columna vertebral. A excepción de fracturas de arco y cuerpo en la misma vértebra o vértebra vecina, fractura bilateral del arco, luxación bilateral de las carillas, subluxación mayor a 5 milímetros, aumento de la distancia interespinosa y desalineamiento lateral de la columna con ausencia de escoliosis. Acá, por ejemplo, ¿no? Hay un compromiso casi del 50% del cuerpo, hay una listesis, por ejemplo, mayor al 30% y hay compromiso a nivel de medular. La radiografía simple muestra una falta de alineación, pero ya en resonancia podemos ver en T2 la fractura por compresión medular y la médula hipertensa por edema isquemia, ¿no? Que está acá. Una fractura por aplastamiento. Acá, por ejemplo, es 5, 4, 3, 2, 1, que si bien está en zona de charnela, hay un pedacito que se está metiendo en médula. Si el paciente está neurológicamente intacto, yo, por ejemplo, a este paciente le pongo corset y lo dejo observación. Si se comienza a angular o algún tipo de manifestación clínica, el instrumento. Nivel arriba, nivel abajo, 6 tornillos, como hemos conversado en todas las rotaciones, respecto a que es necesario poner tornillo a nivel de fractura, por lo que hemos explicado. Antiguamente se instrumentaban 2 niveles abajo y 2 niveles abajo y 2 niveles arriba, en el sentido que sea más estable, pero eso conlleva a que uno, te puedes hacer enfermedad de cemento adyacente, en el cual vas a tener que instrumentar más niveles, o dos, vas a sacrificar movilidad en esta zona. Entonces, instrumentando un nivel arriba, un nivel abajo y la fractura es más que suficiente. Incluso en esta fractura que está comprometida más del 50% del cuerpo vertebral, hay una posibilidad de hacer una corpectomía. El tratamiento médico, en cuanto a usar el metilprednisolona, por ejemplo, es un tratamiento, como dice Leonardo, ¿no? O sea, ¿qué carajo están hablando? O sea, esto ya se ha dicho de que no funciona, no se debe colocar nada de esto. Entonces lo he puesto para poner el meme de Leonardo DiCaprio.
Ok, el tratamiento definitivo es netamente como carpintería. Entonces, la idea es corregir la alineación del raquis, proteger el tejido neural indemne y restablecer la función del tejido nervioso con daño reversible o una estabilidad raquídea permanente. ¿Por qué pongo Jesús? Porque muchas veces dicen, no, es un milagro que camine. Pues no, es sencilla la cirugía de columna, en la mayoría de casos, ¿no? De inmovilización, el objeto es disminuir el efecto de la lesión primaria y evitar las lesiones secundarias. La técnica puede ser con un collarín cervical, en caso que sea una lesión cervical, posición neutra o un corset semirrígido, ¿ya? Pero hasta tener la completa seguridad de que no hay una lesión a nivel de columna, es bueno inmovilizar, ¿sí? Es un poco la posición de cómo uno coloca el collarín. En cuanto a fijación, el tratamiento puede ser ortopédico con collarín cervical, con pas de Crushfield o pinzas de Gardner, que utilizamos muy poco realmente. A la chaqueta tal body no existe en Perú, o es muy poco. Tendero quirúrgico urgente, déficit neurológico progresivo con afectación del canal medular, es como les digo, bastante relativo. Resto de situaciones, calendario quirúrgico controvertido. Ya, estos salos, por ejemplo, ¿se puede utilizar? Sí, pero como les digo, es muy relativo utilizarlo. ¿Dónde está mi algo? Claro, ¿no? El periodo máximo de observación antes de actuar con cirugía no debe ser 24 horas. Ahora, el tema de tracción esquelética puede ayudar en cuanto a la cirugía y a la reducción de la fractura, o cuando hay una, por ejemplo, una listesis y demás, pero como les digo, en el tema, por ejemplo, sí, incluso en el seguro, hasta que compren los materiales y demás, es bien difícil que sean tras 24 horas. Bien, bien difícil. Indicación relativa de las vías de abordaje anterior a la columna vertebral. Condiciones traumáticas, base fracturas de computación neurológica comprobada secundaria, fragmentos de hueso disco sobre la cara anterior de la dura madre, o sea que esté metida esa canal. Lesión incompleta de médula espinal con compresión extradural anterior, dolor, parálisis tardías tras lesiones previas y compresión extradural anterior, disco vertebral herniado. Infecciones degenerativas, neoplásicas y deformidad, lean. Y lean un poco ustedes, ¿no? En clases virtuales, en el examen. Ya, este tipo de cirugías, por ejemplo, son un poco anecdóticas. Incluso, por ejemplo, la cirugía transoral ya se hace muy, muy poco. Ahora hay gente que la hace súper bien, gente que se entrenaba mucho antes, pero actualmente es muy, muy raro que se realice. Ya hay mejores técnicas actualmente. ¿Ok? Esto es lo que llamamos de fijación occipito cervical, ¿no? No han corregido completamente la listesis, pues no se corrige. Lo fijan para que ahí no se mueva el cuellito y continúe, ¿no? Una fijación, por ejemplo, C1, C2 es más yuca, hay que tener mejor técnica, pero a veces es mejor opción porque conservas la movilidad del cuello. Sí, estos tratamientos que antes se utilizaban actualmente ya no se usan, fijación para fijación posterior. A veces cuando ya hay ruptura del cuerpo vertebral mismo se puede colocar una canastilla de reemplazo o incluso un pedacito de hueso de cadera. A nivel dorsal no se va a realizar tracción, puede haber pruebas de lesión neurológica y la conducta clínica de la exploración posterior se realiza a través de la laminectomía amplia y resección del disco subida de luxación. ¿Nos interesa? Y acá, por ejemplo, hay un error en la técnica, ¿no? O sea, no han instrumentado, por ejemplo, el nivel de la fractura. Ya son cosas que he sacado de internet, pero acá, por ejemplo, debería estar instrumentada la fractura. Ahora, si quieren ir desde el punto de vista netamente técnico, lo ideal es que el ángulo sea como un rombo, ¿no? O sea, me veo por acá, recto, y me veo por acá. Y acá recto. Los tornillos que entran usualmente en fractura van a ser 50%, o sea, solo van a abarcar el 50% del diámetro del cuerpo vertebral y el diámetro del tornillo tiene que ser menor a los utilizados arriba y abajo. Nivel lumbar va a depender de componente lumbar es alto, componente lumbar es bajo, ¿no? Netamente la parte de exploración física es importante. Ahí cuando hablábamos de instrumentaciones amplias, ¿no? Estos tornillos un poquito arriba, estos tornillos me parecen que están muy delgados, porque miren el tamaño del pedículo y miren el tamaño del tornillo que le han puesto. Una cirugía así medio improvisada, ¿no? Antes hacía esto, actualmente solo se pueden, está en las recomendaciones de la World Federation,
solo instrumentar un nivel arriba, un nivel abajo y el nivel de la fractura, ¿no? Ese es el CLICS, hay un huevo de categorías y scores para, ¿no? Pero no. Escala, si quieres hable, un poquito de la escala de Frankel, la escala de clasificación de fracturas, la O, que si bien es cierto, intenta de alguna manera eh, englobar todos los tipos de fracturas, no es posible, pues, o sea, no hay una fractura igual de una que la otra, ¿no? Pero más o menos te da una idea de cómo podrías actuar, ¿no? En contexto. Listo, Calixto. ¿Alguna duda, pregunta y demás que tengan, chamacos? Para aquellos que están en la clase, ¿no? Porque hay un huevo de gente que probablemente esté hueveando. Benja, habla. Doctor, una consulta. En una fractura que radiológicamente se vea inestable, pero el paciente conserva, digamos, movilidad en las extremidades y sensibilidad. eh, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta la cirugía? Define inestable. Con los criterios que nos ha mostrado ahí, por ejemplo, que ustedes reclaman de va Una ¿no? respuesta, una respuesta inteligente. No, claro, o sea, si el paciente está neurológicamente conservado, la idea es hacerlo lo más antes posible, en el sentido de que, ahora, a ver, el paciente ha volteado en su auto, ¿no? Tiene vueltas de campana, choque hasta lo profundo del valle. Entonces, recordemos que son impactos de alta energía. O sea, el hecho de que lo muevan de su cama a la camilla o la camilla a su cama, no va a alterar mucho eso, no sé que es una fractura recontra inestable, o sea, que tenga rotos, por ejemplo, los ligamentos, parte corporal, las tres columnas de Dennis, ¿no? Que estén completamente dañadas, no lo vas a mover, es más, incluso la cirugía, muchas veces tú para realinear esas listesis y demás, o sea, haces maniobras bien, bien cruentas. O sea, lo palanqueas y lo jalas, brother. O sea, incluso al R1 tú le dices, ya jala la cabeza y jala lo más fuerte que puedes, carajo. Y ahí lo palanqueas, ¿me entiendes? Entonces, si está neurológicamente estable, lo mejor que tú puedes hacer es uno, si es cervical, por ejemplo, pedir incluso una angiotomografía para ver cómo está el tema vascular de las vertebrales, para darte una buena idea. Pedir los materiales que tengas que pedir, esperar el tiempo que tienes que esperar, pedir el material adecuado y operarlo un día pues que estés tranquilo y sin mayor problemas, ¿no? O sea, como les vuelvo a repetir, el tema de la premura de operar fracturas actualmente es un tema bien controvertido. O sea, a mí me gustaría operar rápido para que se larguen del hospital rápido, ¿entiendes? Y evitas que te hagan escaras y el paciente se siente mejor atendido y demás, porque realmente hay un impacto real respecto al outcome, es muy relativo. Ahora, lo mismo que le decía a una tesista que me ha presentado su proyecto de tesis, ¿no? Que es el neuro. Si me pones pues referentes nacionales, referentes Latinoamérica, son los queletes, ¿no? O sea, que han publicado en la revista Neurocirugía ecuatoriana, Neurocirugía colombiana, Neurocirugía peruana, o sea, brother, eso no tiene ningún tipo de validez. Así me presenta un artículo de Benzel, de Salman Sharif, de Atul Goel, ¿no? De Nikolai Piv, de Mehmet, o sea, la gente pues queda así power, que hable de esto, o sea, si yo le puedo dar cierta validez. Si no, o sea, sorry, pero no. Entonces, por eso les digo, o sea, hay mucha gente que dice, no, hay que operar las unidades compresivas, esto, aquello. Y he visto colegas que han hecho descompresivas a otros niveles, ni siquiera al nivel que da la lesión, porque no utilizan bien el arco en C, pues no tienen arco en C, y hacen lo que pueden, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, el tema es relativo, justo ahora estábamos viendo con uno de vuestros compañeros del semestre inferior, que está para publicar un artículo de unos pacientes que hemos operado con coagulopatía, y realmente me ha puesto a pensar lo interesante que es, porque es un paciente con un TP de 2 minutos 30 segundos. 2 minutos. Y con un INR de creo que 30, 22, una cosa así. Y el paciente está súper bien. Entonces hace mucho la técnica y la habilidad del cirujano, ¿no? O sea, es muy relativo. Pero en cuanto al tema, por ejemplo, de columna, como te vuelvo a repetir, no hay nada realmente demostrado respecto a que una cirugía precoz pueda mejorar el outcome. O sea, ¿hay indicios? Sí. Pero en realidades tan difíciles como las nuestras, eh, son cuestiones que son netamente anecdóticas, ¿no?
Ahora, incluso, por ejemplo, hablando ya de TBM netamente, ya que hemos terminado la clase, el tema, por ejemplo, de terapias con células madre, o sono, por ejemplo, como les digo, hasta ahora no hay una evidencia clínica real de que funcione. En el tema de células madre, dicen, no, pues sí, pues puede pasar de un Frankel D a un Frankel C, o de un Frankel C a un Frankel B, pero, brother, no le vas a poner células madre por vía endovenosa para ver a dónde llega. O sea, se está haciendo estudios con células madre y cosas bien chéveres, pues se hace pues hallando el lugar de la lesión con estereotaxia, como vamos a ver este viernes, ¿no? Que están invitados a asistir los que quieran, que vamos a hacer el taller de estereotaxia y cirugía por neuronavegación, para que ustedes más o menos vean y tengan idea de lo que se puede hacer. Que son tecnologías que están, eh, ¿cuál es la palabra de available? Disponibles en Perú, pero que muchas veces los mismos médicos no piden porque son unos huevones angurrientos que no les gusta operar o demorarse un poquito más la cirugía para hacerla más segura. Esos son temas que ustedes van a ver este fin de semana. Gracias a Dios y a Newsom. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Fío. Doctor, ¿me escucha? Fuerte y claro, cambio. Doctor, quisiera que nos explique por qué decía que se debería poner el uso de 6 clavos a la columna en vez de 4. Por favor. O sea, ¿estás cuestionando lo que les he dicho? ¿Me estás llamando mentiroso? No, doctor. Quiero que nos explique mejor esa parte. Y ya, te voy a explicar. Les voy a mandar el artículo a todos los grupos, ¿ya? Cuando yo llevé el curso de columna avanzado en DAO, el 2017, creo que yo, el 2018. Era un pata de Argentina que nos decía eso, ¿no? De que había tenido su experiencia en los años 90, instrumentando un nivel, y que le iba bien y solo ponía un tornillo a nivel de fractura, como les digo, 50% de profundidad y con un calibre un poquito menor, y que era suficiente. Cuando ustedes ven fracturas de ese tipo y ustedes instrumentan niveles, 2 niveles arriba, 2 niveles abajo, dan instrucciones más amplias, el problema es de que tienes más posibilidad de desarrollar una enfermedad de segmento adyacente, porque la contrafuerza que tú le pones a esas vértebras, o sea, pierdes movilidad. Cuando la vértebra, por el movimiento normal de la persona, quiere movilizarse, lo que va a hacer es tratar de compensar, y, y el tratar de compensar va a hacer de que produzca listesis o arriba o abajo. Y luego tienes que instrumentar niveles, o sea, reinstrumentar o ampliar tu instrumentación, tanto niveles arriba como abajo. Entonces, al final el paciente te termina como Robocop, ¿me entiendes? Al margen de que sacrificas movilidad en el paciente. Entonces, desde un punto de vista de biomecánica, la fractura duele porque se mueve, ¿no es cierto? Por eso cuando tú a un paciente te fracturado le pones una férula, le pones un yeso, le pones una inmovilización X, de alguna manera deja de doler. Pero ¿cómo inmovilizar columna? La forma de inmovilizar columna es a través de la fijación transpedicular. Cuando hemos estado con el grupo anterior, creo que ha sido, que hemos entrado al retiro de materiales de ese paciente que tenía barras de Harrington, o ha sido con tu grupo, Fío. No, doctor, creo que no fue con mi grupo. El grupo anterior ha sido, ¿no? Sí. Entonces, hay unas barras de Harrington que eran barras que, en primera, una cirugía que yo ya no había visto nunca. Y el paciente, por ejemplo, esas barras le había entrado hasta el sacro y le dolía muchísimo. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, este tipo de cirugía y ves que lo amarraban literalmente lo amarraban con alambres de acero, sabes que es una cirugía completamente inestable. Actualmente el tema de la fijación transpedicular con tornillos de titanio es muy bueno. Entonces, cuando tú solo instrumentas nivel arriba, nivel abajo, tienes que instrumentar el nivel de la fractura para que haya un tema de estabilidad biomecánica. Idealmente en los dos lados, incluso si el pedículo está fracturado, le puedes colocar. Pero el tema, como les vuelvo a repetir, es un tema que tiene que ir con un tornillo un poquito más delgado y un poquito más corto. Eso se mide antes de la cirugía. Usualmente, cuando hay este tipo de fracturas, hay cierto nivel de invasión, o se puede tratar de empujar con un cincel por un costadito, o simplemente le hacen una laminectomía y van bien esos pacientes. Entonces, actualmente, la recomendación de la World Federation es de
tratar de virar a instrumentaciones más cortas y más estables, a instrumentaciones más largas que no son inestables y que pueden conllevar a futuras cirugías o al riesgo de generar, como te digo, enfermedad de seguimiento adyacente. ¿Sí? Gracias, doctor. Doctor, una Después cosa de tarde, más. Fiorella. Sí, dime. ¿Hay algún dato específico o algún signo que haría cambiar de decisión el tratamiento conservador a quirúrgico? Si tiene neuropatía. Si tiene neuropatía, tienes que entrar a revisar. Tienes que hacer lámina descompresiva y hacer una foramina. Asumiendo que haga contigo radiculopatía. Si el Gracias, paciente doctor. clínicamente no tiene síntomas, tú lo puedes observar y explicarle que de repente pase un callito, o sea, que le moleste. O si no tiene clínica, mejor no tocarlo, ¿me entiendes? Ahora que puedes, puedes. Yo te puedo operar a ti, ¿me entiendes? O sea, que estás sana. O sea, que puedo, puedo. Ahora, ¿tengo que operarte? No, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con colega X y colega Y? Colega X, por ejemplo, cuando está en la clínica y es un paciente SOAT que le van a pagar 2.000 lucas, te dice, ponle corset y dale alta. Para el colega X, cuando es seguro internacional y es una gringa, hay que operarle inmediatamente. ¿Me entiendes? Entonces es un tema bien, bien controversial respecto a qué puedes y no qué puedes hacer. Ahora, si es una fractura por aplastamiento, relativamente, está fracturada menos del 50%. No tiene radiculopatía, el único que tiene es dolor en la fractura misma, pues yo, por ejemplo, en vez de ponerle, no sé, una, de ponerle tornillos, lo que yo opto por hacer es hacerle una vertebrosplastía, ¿me entiendes? Entonces, permíteme buscar una imagen de un pacientito que tenía un linfoma, por acá lo tengo. Jerry, se llama, es un paciente extranjero, obviamente. Entonces, ahí tengo la columna. Joder. Ya. Les voy a compartir la imagen, ya, esperen un segundito. Entonces comparto la imagen. Gracias por preguntar, Fiorella. Punto para Gryffindor. Para Slytherin y Hufflepuff, nada. ¿Ven mi pantalla, ternuras? Sí, doctor. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos este tipo de lesión y lo vemos en ventana, ya. Miren esta fractura, por ejemplo. Es una fractura, cuando hicimos la resonancia a este patín, tenía un MM de próstata. ¿Ya? Ahora, noten la visitis que tiene, que ya está completamente destrozada. Noten que acá hay una retrolistesis parcial en el 5S1. A él le dolía esto que estaba fracturando. ¿Ya? Es un paciente con NM. O sea, someterlo a cirugía abierta y meterle tornillos y todo. Primero que este hueso esté hecho una shit, ¿entienden? El meterle 2 tornillos acá, 2 tornillos acá y 2 tornillos acá es dejarlo, o sea, mal, ¿me entiendes? Y es un paciente, como digo, que es relativamente terminal. Lo que hicimos al final fue hacer una vertebroplastía, esa cirugía mínimamente invasiva. Entramos, permítanme demostrarles, chamacos, una maravilla de tecnología. Miren, buenos pedículos. En lo que se hace en este caso se entra con una cánula tubular. Creo que con ustedes hemos hecho con alguno de vuestro grupo, no sé, primero, segundo, tercero, hemos hecho una vertebroplastía un viejito en la clínica. ¿Con quién ha sido? Un viejito que tenía una hernia, le hemos hecho una lámina y le hemos hecho una vertebroplastía. Un tipo cemento que se metía por un Con el chislete. segundo grupo, doctor. Ya. Entonces, a través de los pedículos entra con ese tubito y simplemente se inyecta cemento. Entonces, eso lo estabilizas y eso le calma el dolor. Es más que suficiente. Entonces, en el contexto de cada paciente, uno tiene que ver qué es lo mejor para cada paciente. ¿Me entiendes? No puedes definir todas las terapias como si fuesen únicas. Ahora, yo he tenido, por ejemplo, al tío de mi flaca de Lima, que igual le encontraron un tumor igualito, en próstata, estaba comprometida toda la médula, y yo le dije, mira, o sea, si es un tumor que está metastásico, tiene mal pronóstico,
lo mejor simplemente hacer una vertebroplastia. Ahora, ¿se puede hacer una resección en bloque? Se puede hacer. Nadie dice que no se puede hacer. Pues una cirugía mucho más compleja, mucho más riesgosa, y le dejas con malla de titanio un hueso que está todo hasta el wing, entonces probablemente 1 año, 2 años va a fallar. No tiene sentido porque el paciente de repente no dura 1 o 2 años. Pero si hecho en Almenara, supongo que lo han visto y han dicho, ah, mira qué bacán para hacer resección en bloque. Y lo han operado, lo han dejado cagado y ha estado como 6 meses en el hospital y al final su próstata ha avanzado más y se ha muerto ahí en el hospital, sin siquiera haber salido del hospital. Lo que han podido hacer con una vertebroplastia, calmarle el dolor, dejarlo, mandarlo a su casa para que viva sus últimos meses en la casa. Como vuelvo a repetir, es una cuestión muy, muy, muy relativa. ¿Ya? Entonces eso hay que evaluar. Next. Dime, Mari. Doctor, buenas noches. Doctor, en un caso pediátrico, No te escucho. En caso pediátrico. en caso pediátrico de un niño, por ejemplo, que tenga un traumatismo vértebromedular y que se tenga que poner estos tornillos, ¿cómo sería con su crecimiento, ¿no? Propio del niño. Esa era mi duda, doctor. Buena pregunta, porque uno, que hay materiales reabsorbibles. Dos, que los tornillos tú los puedes retirar a partir del tercer año que ya está establecida la fractura y que esté consolidada. Y tres, que usualmente niños no se operan. O sea, incluso, por ejemplo, para operar escoliosis y demás hay que tener una edad regular. Porque es lo que tú dices, o sea, si yo le pongo una barra, si le pongo tornillos, el niño va a seguir creciendo y luego chinga a su madre, ¿me entiendes? O sea, se me puede complicar o simplemente va a causar más problemas, entonces hay que ser muy cauteloso. Hay un artículo que ha salido ayer, no lo he leído todavía, un artículo de, no sé si de Pakistán o de Inglaterra, creo, respecto a la seguridad de utilizar material de osteosíntesis de este tipo en pacientes con fracturas, o sea, en pediátricos. Ahora, a mí se me ocurre, en este momento tú me preguntas, digo, ya igual le pongo los tornillos, le pongo todo, y conforme vaya creciendo la barra va a quedar corta, entonces luego simplemente le cambio la barra, y le dejo una barra más larga, o le dejo una barra más larga para que vaya creciendo. Pues lo cierto es que es controversial, es controversial. Ahora, con este artículo no lo he terminado de leer, honestamente. Espero acordarme para leerlo estos días y te aviso. Pero hasta donde he tenido la oportunidad de tratar pacientes con traumas vertebrales sin lesión medular, usualmente el tratamiento es solo ortopédico, porque recuerda que el niño, su tasa de recambio osteoblastos versus osteoclastos es bien alta, entonces el hueso se va remodelando, no es como el adulto. Entonces, probablemente la opción ortopédica sea altamente más recomendable. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Listo. ¿Alguien más? There's no one else. There is no one else. Como Aquiles en Esparta. En 300, no, es 300. En Troya. There's no one else. Remember, glory is yours. Take it. Cuando les veo las caras y están riendo, ¿no? Es súper deprimente para mí. Carga y estas clases virtuales. Hoy les he dicho a vuestros docentes, les cuento. Cuando me toca opinar, hice mis opiniones como siempre bien sinceras. De hecho, que si bien es cierto que tiene que haber una normalidad y tenemos que hacer el esfuerzo por ustedes llevarlos al hospital para que aprendan, porque van a ser nuestros asistentes y demás, también tenemos que ser conscientes de que nuestras clases son una mierda muchas veces, y que es el colmo de que muchos de nosotros, colegas, hagan aula invertida en la cual les doy libros para leer y escucho a los estudiantes exponer mientras me hacen mis diapositivas, o simplemente les doy para exponer y luego apago mi micro, mi cámara y no los escucho. Yo he propuesto ahora en el grupito de docentes que la universidad debería limitar eso. O sea, ustedes no deberían exponer nada. El docente debe exponer. Pues es el que más sabe. O sea, que me pueden exponer ustedes un caso clínico de repente, que para suerte vuestra, pendejos, ni siquiera me han expuesto casos clínicos este semestre. Pero la idea es esa, ustedes deberían exigir eso. Y el docente que no quiere que se largue, ¿me entienden?
Pues son temas menos complejos. Pues les he dicho hoy día en la reunión a vuestros docentitos que les paran metiendo mucho trabajo por gusto. Ya por otro lado, cuando los veo a ustedes en virtual y veo parte de caras y parte de iniciales y eligen dar un examen virtual, pues que honestamente me rompen el corazoncito y hacen que el Yamil Dark salga y ponga el examen, ¿no? Entonces, la recuperación por si acaso no va a ser virtual, las recuperaciones van a ser exámenes orales, para los que quieran darlo. Ya, así que ya están con sobreaviso. Actualmente nos quedan, vamos a ver cuántos temas nos quedan para exponer. Nos quedan 2 temas más, mal de pod, mielomeningocele, y nos queda el tema de columna degenerativa, que es hernia netamente. O sea, 3 clases. O sea, lo podemos hacer para la segunda semana de junio. Voy a tratar de esperar para la primera. Voy a tratar de hacer la próxima semana mal de podcast cortito y mielomeningocele. Entonces, para fines de mayo podemos terminar todo el curso. Les tomo el segundo aporte en la primera semana de junio, y de todo junio pueden suplicar por vuestras vidas. A los que estén aprobados estarán aprobados, ¿no? Los que no, bueno. Como les vuelvo a repetir, la idea no es jalarlos, pero la idea tampoco va a ser aprobarlos con recuperación virtual. De ahí vamos a hacer como se hacía antes, o sea, vamos a ver las 2 notas, porque no va a haber recuperatorio el primero. Va a haber SUSTI, y el SUSTI va a ser oral. Y va a ser no sé, pues, si quieren dar 3 o 4 por día, oral, y veremos, ¿no? Con paciente, como sea. Entonces, avisados están, niños. ¿Sí? ¿Una pregunta, comentario? ¿Nada? Comentario, doctor. Dime, María. Doctor, respecto a la reunión que han tenido, gracias por decir esas palabras. Personalmente, igual pienso que nos deberían enseñarnos porque ellos son los que más saben, los doctores, y a veces, pues, Claro, o sea, ¿ustedes qué me van a exponer? Ustedes así lean lo de trauma abierto, no me van a entender un carajo, o sea, ¿me entienden? O sea, entienden en lo poco que saben. La idea es que nosotros expongamos y que eso un poquito ustedes aprendan. Yo les he dicho en su cara, o sea, para muchos de ustedes es fácil agarrar, apago audio, apago video, lo pongo en mi bolsillo y estoy haciendo pendejadas mientras el alumno está estudiando y estoy hueveando, ¿me entienden? Porque hay gente que ha dicho de que no, pero igual, que el tema virtual, que no pueden ir al hospital tantos alumnos. No tengo problema de rotar con 20 alumnos en el hospital con cada paciente, pues los presento a todos y cada uno y les explico y les pregunto, o sea, esa es la idea. Si tú sabes cómo presentar al paciente, bacán. Entonces son excusas que vuestros docentes utilizan porque siempre no les interesa un carajo enseñarles lo que les importa. Y lo más triste es que incluso los docentes que son así nombrados, que ganan un huevo de plata, así como el pinche de Acuña gana 250.000 soles mensuales, yo no creo que vuestros dirigentes del hospital, de la universidad, vuestros docentes nombrados y X, Y, Z, no estén ganando menos o estén ganando más que yo como especialista por estar hueveando. Entonces, de hecho, lo mínimo que ustedes tienen que hacer, pues a mí me da miedo que ustedes sean asistentes, ¿me entienden? Entonces, cuando yo converso con ustedes y me dicen pendejada y media, de que he escuchado, que el docente ha dicho, que no es que pendejada, o sea, pues ustedes me dicen que el cisticerco se produce porque comes carne de chancho, o sea, les meto una cachetada, ¿me entienden? O si me dicen que por tener gatos van a tener toxoplasma y mis hijos van a ser mutante, o sea, váyanse al carajo. Es que me han dicho, me han enseñado, me han comentado, o sea, pendejos, ustedes están en 5.º año y ustedes tienen todo el acceso a la información. Es lo mismo que a mí me pasa. Ahora, cuando yo comparto, por ejemplo, lo que me preguntaba Fiorella y le explico al colega por qué se tiene que poner 6 tornillos y no solo 4 en cierto tipo de fracturas, y le muestro la bibliografía y le demuestro la técnica y le enseño al pendejo, y luego no quiere hacerlo, pues que no seas, pues, huevón. O sea, con ustedes pasa lo mismo. Ustedes no pueden venir a decirme, es que he escuchado, ¿qué me han dicho? O sea, a ver, yo les pregunto, por ejemplo, los golpes en la cabeza. Tuve un golpe hoy día, 17 de mayo, que es casi aniversario de la muerte de mi viejo. Ahí todo, cuando termine la clase me van a chupar.
Probablemente borracho me puedo hasta caer. Que me golpee ahora el 2022, ¿va a ser que el 2032 tenga un tumor en el cerebro? ¿Hay un tipo de relación real en eso? Es pregunta, no estoy... ¿Por qué, Carlos? Claro, o sea, la fisiopatología de un tumor es completamente diferente, ¿me entiendes? O sea, pues hay tumor porque fumo, pues gracias a Dios el alcohol no está relacionado a tumores, pero sí, por ejemplo, gracias a Dios, eh, pero sí, por ejemplo, al cigarro, a utilizar otro tipo de cosas, ¿me entienden? Entonces, si ustedes no desmitifican eso, si vuestros padres le dicen, no podemos tener perrito porque le va a dar quiste a tu hermano o al bebé, o sea, y ustedes no desmitifican esa pendejada, entonces estamos en nada, ¿me entiendes? Si ustedes no entienden que un tema de columna no es el que te va a quedar parapléjico, si ustedes no han visto en todo este semestre de que una hernia puedes operar y al día siguiente se puede ir de alta, y no rompen esos mitos, pues estamos en nada, ¿no? Ni siquiera plata necesitan ahorita ustedes porque con Sci-Hub tienen un huevo de información. Ahora, lo mismo que les decía respecto a la tesis de vuestra compañera, por ejemplo, todos sus referentes, las pendejadas de Ecuador, Colombia, Chile, que son unos pollitos de diablos que a nadie le han ganado, ¿me entiendes? O sea, relación entre dolor lumbar y hernia en resonancia. No seas pendejo, pues si tienes dolor lumbar y tienes la SAE positivo, obviamente va a haber una hernia. O sea, ¿qué estás descubriendo ahí? Absolutamente nada. Yo de vuestros compañeros que rotaban hoy día, yo les decía, ¿por qué no hacer un estudio, por ejemplo? Porque ustedes me han visto en consultorio externo. Yo nunca a mis pacientes les digo, no hagas ejercicio. Les digo, haz ejercicios, haz bicicletas, natación, levanta pesas, pues no hagas tal ejercicio. Pues necesito que el músculo esté fuerte. ¿Qué tal un estudio en todos los fisicoculturistas de Cusco? Jalarlos al hospital y hacerles resonancia por CIS, a toditos, y ver cuántos de ellos tienen hernia o no tienen. El problema no es el peso, el problema es el hecho de que no haces ningún tipo de actividad física y luego estás bien pendejo levantando peso. ¿Me entiendes? O sea, ese es un tema interesante. Porque cuando mis colegas le dicen al paciente, no levantes peso, no hagas ejercicio, que esto y que aquello, puta, lo deprimen, lo limitan y a qué lo condenan, a que como no va a hacer ejercicio, no va a hacer ni miércoles, se va a volver obeso. Y la obesidad está en completa relación. Otro antecedente, obesidad como antecedente de daño y discopatía en hernia. O sea, no seas pendejo, o sea, esto ya está demostrado. Pero es en el hospital, tal, el periodo tal. O sea, yo no les pido que descubran la pólvora, chicos, no les pido que cambien el mundo, pero ponemos en vuestras tesis, traten de hacer algo que realmente apoye o mejore lo que tenemos actualmente, ¿no? O sea, esa es la idea. Espero no ser vuestros jurados de tesis o dictaminantes, porque voy a joder terriblemente. Next, ¿alguna otra pregunta? Que ya empezó la... ¿Cómo es el fumeteo y el botellón? Capsula todavía no, pero bueno. Next. No hay ninguna pregunta, ninguna duda. Todo claro. Doctora, una consulta. Respecto a los viernes de la estereotaxia, ¿dónde, a qué hora podemos ir, por favor? 8 de la noche, Clínica San Juan de Dios. Traigan scraps, traigan preferentemente botas quirúrgicas para que la clínica no gaste en botas quirúrgicas. Y no los voy a poner ahí para... A ver, si ustedes me dicen de que no podemos traer bolsas quirúrgicas, que nos aburren. Entonces lo que podemos hacer es que traigan, o sea, vénganse de civil, traigan vuestros scraps limpios para que se cambien en la clínica y les vendemos nosotros las gorritas y las botas ahí en la clínica para que no estén buscando y trayendo. Y repete ustedes, organízalos, Adri. ¿Ya? Este demostración, lo que sea, no es obligatoria, les vuelvo a repetir.
No es de que necesite vuestra presencia, los que les interesa vienen, los que les interese vengan y los que no, mejor no vengan. Pero está bien, no hay problema, ¿no? Con la cantidad de gente. O entramos en grupo. No realmente porque no va a haber pacientes, una cosa con muñecos, domis, para que vean un poquito cómo funciona este taxi y demás. Entonces, no creo que haya problemas. El documento lo estoy presentando mañana en la clínica para que no haya tampoco ningún tipo de explicación. ¿Ya? Ahora, si tienen algún amigo, amiga de semestre superior, inferior, que le gusta Neuro y que quiera ver, pues invítenlo y vengan, ¿no? O sea, para los que quieran, después iremos pues un rato al karaoke mínimo, pinches pendejos. Para los que quieran, ¿no? Los que no quieran, no. Honestamente a mí la gente no me gusta. Pero veremos cómo se pone la cosa. Otra duda, pregunta. ¿No hay más dudas, preguntas? Pinches. Qué frustrante es tener clases virtuales. A mí honestamente me vale callar para hacer clases virtuales. Pero bueno. Listo, ya que nadie dice nada, buenas noches, macacos. Fío, por interno, comunícate. Está bien, doctor. Ya le escribo. Bien, Buenas noches. Gracias.